No. Oh. Makanya ito ng pasagot. Cuando el amanecer comenzó a bañar con una luz dorada las praderas secas que rodean el lago Eyasi, el campamento de los Atzabe empezó a despertar con la suave brisa de la mañana. Junto a las brasas que aún permanecían encendidas desde la noche anterior, los cazadores preparaban en silencio sus arcos, flechas, pequeñas hachas y largas varas que utilizaban para abrirse paso entre la maleza. Aquel día, su expedición no estaría dirigida únicamente a las presas pequeñas de siempre. La tarde anterior, algunos recolectores de tubérculos habían oído los gritos de unos babuinos cerca de un grupo de acacias, mientras que, junto a una charca poco profunda, las enormes huellas de un hipopótamo habían quedado marcadas en el barro blando. Aquellas señales anunciaban una jornada de caza llena de desafíos. Después de revisar una vez más cada flecha, todo el grupo abandonó el campamento en el silencio al que estaba acostumbrado. Cruzaron praderas cubiertas aún por el rocío, con la vista fija en el suelo y los oídos atentos a cualquier movimiento a su alrededor. Para los Atzabe, cazar babuinos nunca era una tarea sencilla. Estos animales son inteligentes, extremadamente vigilantes y suelen desplazarse en grupos. Basta con que uno detecte el peligro para que toda la manada lance fuertes gritos de alarma y desaparezca entre las copas de los árboles. Por eso, los cazadores no avanzaban directamente hacia la zona donde sospechaban que estaba la presa, sino que rodeaban el lugar siguiendo la dirección del viento para evitar que su olor fuera detectado demasiado pronto. A medida que el sol ascendía en el cielo, los gritos de los babuinos comenzaron a escucharse desde un espeso grupo de árboles situado junto a una ladera rocosa de poca altura. Todo el grupo se detuvo, se agachó y observó con atención. Una tropa de babuinos buscaba alimento al pie de los árboles, las crías permanecían aferradas a sus madres, mientras los machos adultos se mantenían sobre las rocas vigilando los alrededores. El cazador de mayor edad hizo una señal para que todos se dispersaran lentamente. Uno rodeó la maleza por la parte trasera y otros dos ocuparon posiciones cerca de la salida hacia el valle. Nadie tenía prisa. Esperaron hasta que uno de los babuinos se separó del grupo y descendió al suelo para recoger un fruto caído. En ese preciso instante, una flecha salió disparada con rapidez y precisión. Toda la tropa estalló de inmediato en un gran alboroto, y sus gritos resonaron por todo el bosque abierto. Sin embargo, los cazadores ya estaban preparados, mantuvieron su formación y consiguieron rápidamente su primera presa del día. Sin embargo, la jornada de caza aún no había terminado. Tras abandonar el bosque de acacias, el grupo continuó siguiendo las grandes huellas que conducían hacia la charca poco profunda. El suelo de los alrededores estaba completamente removido, y las marcas de barro todavía húmedo indicaban que el hipopótamo había pasado por allí hacía muy poco tiempo. Aquella presa era completamente distinta de los babuinos. Aunque el hipopótamo posee un cuerpo enorme y pesado, puede lanzarse a gran velocidad cuando se siente amenazado. Los Atzabe sabían que un solo error bastaba para poner en peligro a todo el grupo, por lo que evitaron acercarse de frente. Ocultos tras unos arbustos bajos, descubrieron a un hipopótamo de pie cerca de la orilla, separado de las aguas más profundas. Parecía agotado después de pasar muchas horas desplazándose por aquella zona seca. Los cazadores se dividieron inmediatamente en varias direcciones, manteniendo una distancia segura y utilizando pequeños ruidos para obligar al animal a alejarse del camino que conducía de regreso al agua profunda. El hipopótamo levantó la cabeza, resopló con fuerza y giró el cuerpo con evidente cautela. La tensión era tan intensa que cada paso estaba cuidadosamente calculado.
Cuando el animal entró en el estrecho espacio situado entre dos matorrales espinosos, el arquero con más experiencia eligió el momento exacto para lanzar su flecha. Los demás continuaron coordinándose desde la distancia, ejerciendo presión para impedir que cambiara de dirección de forma inesperada. El enfrentamiento se prolongó más de lo que habían previsto. Después de seguir al animal con paciencia durante un largo rato, este fue perdiendo fuerzas poco a poco hasta que finalmente cayó abatido. Nadie lanzó gritos de celebración de inmediato. Todos permanecieron en silencio durante unos instantes, tanto para asegurarse de que el peligro había terminado como para mostrar su respeto hacia aquella gran presa que la naturaleza les había concedido. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, los cazadores regresaron al campamento con el resultado de la jornada. La noticia del éxito de la cacería llenó rápidamente de entusiasmo a toda la comunidad. Los adultos prepararon el fuego, los niños observaban con emoción y los ancianos relataban una vez más cada huella, cada decisión y cada instante de tensión vivido durante la expedición. La carne fue repartida cuidadosamente entre todos, y una parte se colocó sobre las brasas para asarse lentamente mientras el aroma del humo se extendía por todo el campamento. Para los Hadzabe, la cacería de aquel día no solo proporcionó alimento, sino que también les recordó que, en plena naturaleza salvaje, la supervivencia pertenece siempre a quienes saben observar, tener paciencia y trabajar unidos. Mientras el amanecer se extiende gradualmente por la sabana de Tanzania con la luz suave de un nuevo día, una manada de búfalos abandona su lugar de descanso y camina lentamente hacia los pastizales abiertos para alimentarse. No muy lejos, una piara de jabalíes también aparece, usando constantemente sus hocicos para remover la tierra blanda en busca de alimento. De vuelta en el campamento, la tribu Hadzabe despierta temprano para prepararse para la caza del día. Todos revisan cuidadosamente sus arcos, flechas, cuchillos y cuerdas, asegurándose de que cada herramienta esté en las mejores condiciones posibles. Después de completar sus preparativos, el grupo abandona silenciosamente el campamento y se dirige hacia la vasta sabana, comenzando otra expedición de caza en los paisajes salvajes de África. Los cazadores Hadzabe cruzan amplios pastizales y bosques dispersos, siguiendo huellas de animales con la esperanza de cazar primero un búfalo.
Poco después, ven a la manada pastando tranquilamente en la llanura abierta y comienzan a buscar una oportunidad para acercarse a un individuo que se ha separado del grupo. Sin embargo, justo cuando los cazadores se preparan para levantar sus arcos, una manada de leones irrumpe de repente desde la hierba alta y lanza un ataque coordinado contra la manada de búfalos. Los búfalos se dispersan en pánico antes de reagruparse rápidamente. Los búfalos adultos se giran repetidamente, usando sus cuernos para defenderse de los atacantes, mientras los leones se aferran obstinadamente a su objetivo y se turnan para intentar derribarlo. Al darse cuenta de que la lucha prolongada ha vuelto a la manada extremadamente alerta, los Azabe abandonan su plan original y deciden buscar los jabalíes en su lugar. Al dejar la zona donde los leones están cazando, los Azabe continúan más profundamente en la sabana en busca de otra oportunidad. Poco después, descubren una piara de jabalíes removiendo la tierra blanda bajo arbustos bajos en busca de alimento. Aprovechando la hierba alta y los arbustos dispersos, los cazadores acortan la distancia en silencio. Una vez que están lo suficientemente cerca, se suelta la primera flecha, alcanzando a un jabalí adulto. Herido, el animal sale disparado de inmediato a gran velocidad, corriendo por el pastizal y atravesando arbustos densos. Los cazadores lo persiguen sin descanso, disparando flechas adicionales mientras corren. Después de una larga persecución, el jabalí pierde fuerzas gradualmente, cae y es asegurado rápidamente por el grupo de caza. Después de cazar con éxito al jabalí, los Azabe deciden regresar a la zona donde antes habían encontrado la manada de búfalos, esperando otra oportunidad para abatir a un animal más grande. Al llegar, encuentran claras señales del ataque anterior de los leones esparcidas por el pastizal. La manada de búfalos ya se ha desplazado a otra zona y se ha vuelto mucho más cautelosa después del enfrentamiento. Los cazadores la siguen en silencio desde la distancia e intentan varios acercamientos cuidadosos, pero ninguno ofrece una oportunidad segura. Mientras el sol comienza a ponerse lentamente, los búfalos continúan alejándose cada vez más de su ubicación original. Al darse cuenta de que continuar la caza sería demasiado peligroso, el grupo decide terminar la expedición y llevar el jabalí de regreso al campamento. Después de terminar la caza, los Azabe atan firmemente al jabalí con cuerdas para facilitar el transporte durante el camino de regreso. Los miembros se turnan para cargar la pesada presa por senderos familiares que atraviesan pastizales, zonas rocosas y bosques dispersos. Durante todo el viaje, todos permanecen alerta, observando cuidadosamente los alrededores por si la manada de leones regresa cerca de los terrenos de caza. Community. Después de una larga caminata, las chozas de la tribu aparecen gradualmente a la vista. El grupo llega sano y salvo al campamento con el jabalí e inmediatamente comienza a prepararlo para la comida de la tarde. De vuelta en el campamento, la tribu comienza a descuartizar el jabalí recién cazado.
La carne y los intestinos se limpian a fondo, se dividen en varias porciones y se colocan en ollas de barro llenas de agua para cocinarse sobre el fuego. Los miembros de la tribu se turnan para añadir leña, ajustar el fuego y cuidar atentamente las ollas hasta que la carne queda completamente cocida. Una vez que la comida está lista, todos se reúnen para disfrutar la recompensa de un día de caza largo y desafiante. Saborean en silencio la carne caliente recién cocinada mientras recuperan fuerzas después del agotador viaje por la sabana. A medida que cae la tarde, la paz regresa gradualmente al campamento. Cuando una fina niebla aún cubría los arbustos de acacia espinosa que rodeaban el lago Eyasi, en el norte de Tanzania, el campamento del pueblo Hadzabe ya cobraba vida en su característico silencio. No se oían gritos ni órdenes, solo breves intercambios de miradas mientras los cazadores revisaban las cuerdas de sus arcos, afilaban las puntas de sus flechas y aseguraban las pequeñas hachas sujetas a sus cinturones. Un anciano se inclinó para observar la arena frente a una choza y señaló unas huellas de antílope que aún parecían muy recientes. Sin embargo, el objetivo de aquel día no era un rebaño de herbívoros. Durante varias semanas consecutivas, un león macho había aparecido con frecuencia cerca de las zonas donde las mujeres y los niños recolectaban miel y raíces silvestres. Más allá, junto a un tramo poco profundo del río, un enorme cocodrilo también había tendido emboscadas en repetidas ocasiones en los lugares donde la comunidad recogía agua. Ambos se habían convertido en amenazas que ya no podían seguir ignorando. Los cazadores se internaron en la sabana, donde la hierba seca les llegaba hasta las rodillas y las rocas negras absorbían el calor del sol que comenzaba a elevarse. Los Hadzabe no seguían a sus presas con prisas, sino gracias a su capacidad para interpretar hasta el más mínimo indicio que les ofrecía la naturaleza. Una rama recién rota, un banco de arena removido o unas cuantas plumas caídas de forma inusual podían contar la historia de lo ocurrido apenas unos minutos antes. Tras casi 3 horas de marcha, el grupo descubrió grandes huellas redondeadas claramente marcadas sobre la tierra blanda. Sus bordes seguían nítidos, señal de que el león había pasado por allí hacía muy poco tiempo. Nadie pronunció una sola palabra. Se desplegaron formando un amplio semicírculo y aprovecharon los arbustos bajos para ocultar sus cuerpos mientras esperaban pacientemente el momento oportuno. El león apareció sobre un pequeño montículo, con su oscura melena destacando entre la hierba amarillenta. Permaneció inmóvil observando los alrededores antes de descender lentamente por un sendero que conducía hacia una fuente de agua.
Cuando la distancia fue la adecuada, una primera flecha salió disparada y se clavó en uno de sus hombros. Un rugido ensordecedor resonó por toda la sabana, haciendo que las aves levantaran el vuelo al unísono. El animal se lanzó de inmediato hacia adelante con una fuerza aterradora, pero los alzabe mantuvieron la formación y se desplazaron con calma hacia los lados en lugar de enfrentarlo directamente. Dos flechas más surcaron el aire una tras otra, haciendo que el león perdiera velocidad hasta desplomarse en un claro. Aún así, los cazadores permanecieron observándolo durante un largo rato antes de acercarse con extrema cautela. No hubo gritos de celebración, pues sabían que cualquier descuido frente a uno de los mayores depredadores de la naturaleza podía costarles muy caro. Tras completar la primera parte de la misión, el grupo continuó su marcha hacia el río donde las manadas de antílopes y cebras solían acudir a beber. Aquel era también el territorio de un gigantesco cocodrilo del Nilo que, en numerosas ocasiones, había arrastrado grandes presas hacia las aguas turbias. Los alzabes sabían que los cocodrilos eran más pacientes que cualquier otro depredador. Eran capaces de permanecer completamente inmóviles durante horas, dejando al descubierto únicamente los ojos y la punta del hocico sobre la superficie del agua. Por ello, los cazadores evitaron acercarse a la orilla y rodearon la zona hasta alcanzar un promontorio rocoso desde que podían vigilar todo el tramo del río. A media tarde, la superficie del agua comenzó a ondular suavemente. El enorme cocodrilo salió lentamente del río y se deslizó hasta un banco de barro para tomar el sol. Era uno de los escasos momentos en los que abandonaba la ventaja que le ofrecía el agua. Un cazador levantó lentamente su arco, mantuvo la respiración completamente estable y soltó la cuerda. La flecha se clavó detrás del hombro justo cuando el animal giraba la cabeza para regresar precipitadamente al río. Los demás cazadores dispararon de inmediato, manteniendo una distancia segura e impidiendo que el cocodrilo alcanzara nuevamente la orilla. Tras un breve pero intenso enfrentamiento, el enorme reptil fue perdiendo fuerzas hasta quedar inmóvil sobre la arena. Al caer la tarde, los cazadores regresaron al campamento bajo una luz rojiza que cubría toda la sabana. Las mujeres encendieron rápidamente el fuego para cocinar, mientras los niños llevaban con entusiasmo leña y agua al campamento. La carne se repartió en porciones iguales para que todas las familias recibieran su parte, sin importar quién hubiera disparado la primera flecha. Para los alzabe, el éxito de una cacería nunca pertenecía a una sola persona, sino que era el resultado de la cooperación, la paciencia y la experiencia transmitida de generación en generación. Bajo el resplandor de las llamas y entre las risas que llenaban la noche, la caza del león y del cocodrilo no solo proporcionó un valioso alimento, sino que también recordó a todos que el ser humano solo puede sobrevivir en la naturaleza cuando respeta las leyes del mundo salvaje y actúa siempre con prudencia.
Una flecha sale de la cuerda del arco. No hay disparos, no hay motores y no hay ningún equipo moderno apoyándolos detrás. Solo hay ojos fijos en el objetivo, mientras toda la sabana parece quedarse en silencio ante un momento de supervivencia. De pronto, la presa hace un ruido. Los hombres Azabe se dispersan de inmediato, bloqueando cada posible vía de escape con una calma precisa. Para ellos, esto no es una cacería hecha para exhibirse. Es la forma en que una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores del planeta sigue viviendo en plena naturaleza salvaje, donde cada comida debe ganarse con experiencia, rapidez e instinto. En esta tierra, la naturaleza no espera a nadie. Una huella puede desaparecer con una sola ráfaga de viento. Y una sola decisión tardía puede hacer que todo el grupo regrese con las manos vacías. Los Azabe entienden eso mejor que nadie. No entran en la sabana con prisa, sino con una capacidad de observación casi instintiva. Una rama rota, un tramo de hierba aplastada o un leve sonido entre los arbustos pueden convertirse en una pista. Para ellos, ese es el mapa vivo de la naturaleza, donde cada rastro cuenta la historia de una presa que acaba de pasar por allí. Antes de cada cacería, sus armas no salen de una fábrica. Se elaboran con los materiales naturales que encuentran a su alrededor. Capa por capa, la madera se talla y se moldea cuidadosamente hasta que el arco adquiere la curvatura necesaria. Las flechas se enderezan, se les colocan plumas de ave para mantener un vuelo estable y luego se pasan por el fuego para darles el acabado final. Algunas puntas de flecha se impregnan con resina vegetal venenosa, convirtiendo esas pequeñas armas en herramientas de caza altamente eficaces. Cada cuerda, cada asta de flecha y cada filo afilado contienen la experiencia de generaciones que sobrevivieron gracias al trabajo de sus propias manos. Cuando todo está listo, comienza oficialmente la caza de monos dirigida por los cazadores más experimentados. Los monos son rápidos, inteligentes y extremadamente cautelosos. Son capaces de detectar el peligro a partir del más mínimo sonido y alejarse rápidamente antes de que una flecha pueda alcanzarlos. Por eso los Azabe no pueden permitirse actuar con prisa. Observan en silencio cada movimiento de la presa. Tras la señal del líder, en apenas unos segundos de tensión, el arco se eleva y la flecha queda preparada. El disparo dura solo un instante, pero detrás de ese momento hay paciencia, experiencia y una coordinación perfecta de todo el grupo. Los Azabe no cazan únicamente en tierra firme. En ocasiones también se enfrentan a cocodrilos ocultos bajo el barro y la tranquila superficie del agua. Un cocodrilo puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, mostrando únicamente los ojos y una pequeña parte del hocico sobre el agua. Antes de acercarse, los cazadores examinan cuidadosamente la orilla del río. Mantienen una distancia segura, avanzan despacio y permanecen siempre alerta. Cuando llega el momento adecuado,
Una flecha afilada atraviesa el aire y se clava directamente en el objetivo. Cazar un cocodrilo no solo exige fuerza, también requiere una calma absoluta, porque se trata de uno de los encuentros más peligrosos entre el ser humano y la naturaleza salvaje. Para los Hadzabe, la naturaleza no es solo un lugar que pone a prueba al ser humano. También es una inmensa fuente de alimento para quienes saben escucharla e interpretar sus señales. Después de un largo día de caza, por fin se enciende el fuego. La carne se prepara de distintas maneras, se divide en porciones y se comparte con todos los presentes. No hay una mesa lujosa ni herramientas modernas, pero la comida siempre pertenece a toda la comunidad. Cada porción compartida no solo alimenta el cuerpo, también mantiene vivo el vínculo que une a todo el grupo. En el mundo moderno, las personas pueden comprar comida con un solo toque sobre una pantalla. Pero en la seca sabana, los Hadzabe todavía nos recuerdan que hubo un tiempo en el que cada comida era el resultado de la observación, el valor y la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza. No dominan esta tierra con máquinas ni con una fuerza abrumadora. Sobreviven porque la comprenden, la respetan y se adaptan incluso a los cambios más pequeños. Cada huella que siguen, cada flecha que fabrican y cada comida que comparten forman parte de una antigua historia de supervivencia a la que alguna vez perteneció toda la humanidad. Y quizás sea precisamente en esa forma de vida sencilla donde podamos comprender con mayor claridad lo que significa vivir junto a la naturaleza. El suelo todavía está frío, y la niebla de la mañana aún no se ha disipado. En medio del bosque silencioso, nuestras chozas aparecen como nidos bajos de pájaros, formadas con ramas curvadas y capas de hojas superpuestas. Sus techos se inclinan cerca de la tierra para conservar el calor, y las chozas siempre se levantan unas junto a otras, sin cercas ni distancia entre ellas. Aquí, el calor no viene solo del fuego, sino de la verdad de que nadie vive apartado de la comunidad. Cuando el día apenas empieza a aclarar, los hombres salen del campamento en silencio. En la cabeza llevan adornos hechos con fibras vegetales, plumas y piel de animal. Sobre los hombros, pieles oscurecidas por los años, como un recordatorio de que la verdadera fuerza no vive en las palabras, sino en el tiempo, en las cicatrices y en los caminos del bosque que ya han recorrido.
Llevamos arcos y flechas hechos a mano con madera sin trabajar, con cuerdas tensas y puntas afiladas is desde an temprano. astonishing phenomenon at best. Extinguished so many traditional cultural practices. Hodza use different types of arrows for different types of Un animals. TCH muy suave se escucha, y todos entienden que ha llegado el momento de moverse. Entramos en el bosque en una sola fila, sin que nadie camine demasiado adelante y sin que nadie quede atrás. Sobre el suelo blando aparecen huellas recientes. Todas las miradas bajan, y las manos tocan la tierra con cuidado para sentir lo que ha guardado. Son rastros de monos, y los animales pasaron por aquí hace poco. Otro TCH. TCH ligero se oye. Y el grupo se dispersa de inmediato sin llamarse ni usar señales evidentes. Cuando el mono aparece entre las copas de los árboles, el arco se levanta, la cuerda se tensa y la flecha sale de la mano casi sin sonido. Nadie celebra, y nadie rompe el silencio del bosque. La presa es bajada con calma. En otros días, cazamos pequeños antílopes. El grupo sigue moviéndose en una sola fila, con cada paso lento y cuidadoso. El viento se lee a través de la piel, y cada sonido del bosque se escucha con paciencia. Un TCH suave nos dice que debemos esperar. Luego otro chasquido breve le dice al grupo que debe rodear. Cuando la distancia es lo bastante corta, los arcos se tensan. Esperamos el momento correcto, y cuando la flecha se suelta, el antílope cae en un pequeño claro. Cedo demais. Cai numa clareira, sem alarde. O silêncio Hay encuentros que no están destinados a todos, especialmente con el leopardo. No lo buscamos para demostrar fuerza ni valentía. Observamos, leemos las señales y recordamos sus hábitos. Sabemos a qué árboles sube para vigilar su territorio, qué senderos vuelve a tomar cuando cae la tarde, y cuando debemos alejarnos antes de que sea demasiado tarde. Para nosotros, la estrategia no significa lanzarse al ataque. Significa comprender los límites de supervivencia de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Si alguna vez ocurre un verdadero enfrentamiento, nunca se ve como una victoria. Es solo la última opción, cuando la seguridad de toda la comunidad está amenazada. Cuando regresamos al campamento, se enciende una gran hoguera en el espacio abierto. La carne se coloca alrededor de las llamas, y todos se sientan cerca unos de otros, comiendo, conversando y riendo suavemente después de un largo día. Mientras la oscuridad cubre poco a poco el bosque, el fuego sigue ardiendo y el humo sube en finas espirales. Algunas personas fuman tabaco crudo mientras miran en silencio las brasas encendidas. Nadie tiene prisa por dormir y nadie tiene prisa por terminar el día. En este bosque, nuestra vida no es especial solo porque sepamos cazar, sino porque no intentamos controlar la naturaleza. Escuchamos, nos adaptamos y compartimos. Mientras el mundo moderno intenta controlarlo todo con tecnología, leyes y velocidad, el pueblo azabe sigue viviendo según un principio simple.
escuchar a la naturaleza y adaptarse a ella. Afuera, la gente acumula cada vez más, pero se aleja cada vez más unos de otros. Aquí, tomamos solo lo que realmente necesitamos, lo compartimos de manera justa y no dejamos a nadie atrás. Esa es la lección más valiosa que nos enseña el bosque. Para vivir de forma duradera, las personas deben aprender a vivir como una comunidad y entender que somos solo una parte de la naturaleza, no sus dueños. En el corazón del bosque africano, no todas las historias se cuentan con sonidos. Algunas están ocultas en una huella tenue sobre la arena, en una rama recién quebrada o en el momento en que el canto de los pájaros desaparece del dosel. Para la mayoría de nosotros, son detalles pequeños, fáciles de pasar por alto. Pero para los Hadzabe, cada señal es un mensaje de la naturaleza. A veces, ese mensaje significa que una presa está muy cerca. Lo sorprendente es que no aprendieron esto en libros ni en escuelas. Crecieron junto al bosque, y con el tiempo, aprendieron a leer la naturaleza como nosotros leemos una página. Esa habilidad les ha permitido sobrevivir durante decenas de miles de años casi sin cambiar su forma de vida. Cuando el sol comienza a salir, el campamento Hadzabe ya cobra vida. Los hombres revisan sus arcos en silencio, ajustan cada flecha hecha a mano y se preparan para otro día de caza en la naturaleza. Nadie sabe qué animal encontrarán hoy, porque los Hadzabe no entran al bosque con un objetivo fijo. Cada paso depende de las señales que deja la naturaleza. En el camino, se detienen muchas veces para escuchar y observar. Un trozo de tierra recién removido, una hierba que acaba de moverse, una huella débil sobre la arena o un olor llevado por el viento pueden hacer que todo el grupo cambie de dirección al instante. Una cacería rara vez empieza viendo a la presa. Empieza con señales casi invisibles. Sobre la tierra seca, aparecen las huellas de un ciervo que pasó por allí hace poco. Nadie corre tras él. Los Hadzabe observan con paciencia la distancia entre las pisadas, la dirección del viento y hasta las hojas recién rozadas. Saben que la presa siempre está más alerta de lo que parece. Un sonido en el momento equivocado puede borrar horas de rastreo en solo unos segundos. Pero el bosque no solo oculta presas. A veces también revela criaturas que es mejor evitar. Los ojos atentos de un gato salvaje detrás de la hierba, las huellas frescas de un leopardo marcadas en el suelo o el llamado lejano de una hiena obligan al grupo a reconsiderar la situación. Los Hadzabe no intentan demostrar que son más fuertes que la naturaleza. Entienden que evitar un peligro a veces vale más que conseguir una comida. En este mundo, el orgullo no mantiene vivo a nadie. Solo el buen juicio puede hacerlo.
Después de muchas horas siguiendo el rastro, la oportunidad finalmente aparece. El ciervo ha entrado en el círculo de los cazadores Hadzabe. Cuando la distancia es suficiente, una flecha sale de la cuerda y vuela directo hacia la presa. Sobresaltado, el ciervo intenta correr, pero su fuerza se agota rápido. Tras una corta distancia, ya no puede mantenerse en pie. Los cazadores se acercan, revisan al animal y confirman que la cacería tuvo éxito. Después de horas de paciencia, observación y coordinación silenciosa, los Hadzabe han atrapado al ciervo y llevan alimento valioso para toda la comunidad. Cuando los cazadores regresan tras un largo día, el campamento se vuelve más animado. Los adultos preparan la leña y el fuego, mientras otros limpian el animal y dividen la carne para asarla y cocinarla ese mismo día. Nadie guarda la mejor parte para sí mismo, porque para los Hadzabe el éxito de una cacería no pertenece a una sola persona. Pertenece a toda la comunidad. Mientras el olor de la carne asada se extiende por el campamento, todos se reúnen para comer y compartir el resultado del día. Para ellos, la comida no es solo una fuente de vida, sino un momento de unión, donde la paciencia, la habilidad y el espíritu comunitario pasan de una generación a otra. Quizá lo que hace especiales a los Hadzabe no es que sean mejores cazadores que otros, sino que entienden que los humanos nunca han estado por encima de la naturaleza. Cada cacería empieza con observación, continúa con paciencia y termina con gratitud. No intentan conquistar el bosque, porque saben que eso es imposible. En cambio, aprenden a escuchar, adaptarse y tomar solo lo necesario. Después de decenas de miles de años, esa forma de pensar puede ser el verdadero secreto que les ha permitido sobrevivir en un mundo que cambió casi por completo. En la sabana africana existe una regla que todo cazador debe recordar. Their mothers have given birth again. Si descubres primero las huellas de un león, aún tienes tiempo para cambiar de dirección y evitar un encuentro. Pero si el león ya te ha detectado desde los arbustos, un solo paso en falso puede invertir la situación. Para los Hadzabe, seguir un viejo león no es simplemente una cacería. Al entrar en el territorio de un depredador que dominó la sabana,
donde el ser humano pueda convertirse en objetivo en cualquier momento. Antes de que saliera el sol, abandoné el campamento junto a varios miembros de la tribu para seguir a un viejo león maco. No llevábamos armas de fuego ni equipos modernos, solo arcos, flechas y conocimientos transmitidos durante generaciones. Sobre el terreno blando, las marcas indicaban que allí acababa de producirse un enfrentamiento. La hierba aplastada en una misma dirección señalaba el camino recorrido por el animal. En la sabana, avanzar rápidamente no significa acercarse más a la presa. Quienes se apresuran suelen ignorar señales importantes. Nos detuvimos para observar ambas rutas, excremando sacos y arañas recientes. Al canto de alarma de las aves puso inmediatamente en alerta a todo el grupo. Aquellos indicios contaban una historia clara. El león avanzaba despacio. Se había detenido varias veces y posiblemente buscaba sombra cerca del bosque abierto. El animal que seguíamos probablemente había dominado un extenso territorio. Sin embargo, en la sabana ningún poder dura para siempre. Al envejecer, muchos leones macos son expulsados por ribelas jóvenes. Abandonan la manada y deben vivir solos. Recorren mayores distancias para encontrar alimento y evitar enfrentamientos. Un rey que antes hacía huir a otros animales ahora debía buscar comida en silencio, como cualquier criatura bajo el sol africano. Cuanto más avanzábamos, más recientes parecían las huellas. Me agaché para examinar las marcas que aún permanecían sobre el suelo. Todo el grupo atravesó lentamente los arbustos bajos, manteniendo la distancia y comprobando el viento para evitar que nuestro hulo nos delatara. En un lugar donde la visibilidad quedaba bloqueada a pocos metros, un gran animal podía aparecer antes de que alguien reaccionara. Entonces apareció en un claro frente a nosotros. El león estaba de lado bajo la luz de la mañana, con la melena desordenada y un cuerpo ya debilitado por la edad. Permanecí inmóvil, escuchando mi propia respiración. A aquella distancia, cualquier movimiento podía cambiar la situación. Levanté lentamente el arco, tense la cuerda y mantuvo firme la flecha. Nadie avanzó, porque incluso un león viejo seguía siendo peligroso para todo el grupo. Durante aquel instante, la sabana pareció quedar en silencio. Solo permanecía en el ser humano, al animal y aquella tierra ancestral, presenciando el encuentro entre dos criaturas que intentaban sobrevivir.
Los Atzava no se consideran dueños de este lugar. Y los Launas tampoco pusan la sabana. Cada espacio ocupa una pequeña posición dentro de un ciclo implacable. Lo importante no siempre es atacar, sino saber cuándo avanza y cuándo detenerse. Al regresar al campamento, nadie comenzó a comer de inmediato. Los ancianos recuerdan que todo lo ofrecido por la naturaleza debe recibirse con respeto. La carne fue colocada cerca de las brasas y asada lentamente entre el humo, sin muchos condimentos. Para los Atzava, el fuego no sirve únicamente para cocina, también es el centro de la comunidad. Alrededor de la hoguera, los adultos hablaban sobre rastros, fuentes de agua y peligros que debían evitar. Los niños permanecían cerca, escuchando atentamente. El conocimiento de la tribu no se encuentra en libros, sino que se transmite mediante recuerdos, historias y experiencia. Desde reconocer huellas de antílope y distinguir cantos de alarma hasta interpretar el viento, cada enseñanza forma parte de la vida cotidiana. La comida se repartió por igual entre todos. Nadie reservó la mayor parte, porque la cacería solo tiene sentido cuando alimenta a toda la comunidad. Para los Atzava, la supervivencia no depende únicamente del arco, las flechas o el valor. También consiste en interpretar la tierra, respetar sus límites y comprende que el ser humano nunca ha estado separado de la naturaleza. Si deseas descubrir más cacerías y antiguas técnicas de supervivencia de las tribus africanas, desde un comentario y acompáñanos en la próxima aventura. Cuando el amanecer iluminó suavemente el campamento tribal en las llanuras de Tanzania, los miembros de la tribu fueron despertando poco a poco al comenzar un nuevo día y se prepararon rápidamente para su familiar jornada de caza. Todos revisaron cuidadosamente sus arcos, flechas, cuchillos y cuerdas, asegurándose de que cada herramienta estuviera en las mejores condiciones posibles antes de partir. Después, se reunieron, organizaron su equipo y empacaron todo el material esencial para el viaje que tenían por delante. Una vez completados todos los preparativos, el grupo abandonó el campamento en silencio y se internó cuidadosamente en el bosque disperso con pasos cautelosos.
Un nuevo día de caza había comenzado oficialmente en los paisajes salvajes de África. Después de adentrarse más en el bosque, los miembros de la tribu divisaron una civeta africana que buscaba alimento lentamente bajo los arbustos bajos. Aprovechando la vegetación densa y los árboles dispersos, los cazadores se separaron silenciosamente en distintas direcciones para acercarse sin ser notados. Cuando estuvieron lo bastante cerca, una flecha fue lanzada rápidamente y alcanzó el objetivo. Herida, la civeta se lanzó de inmediato hacia la espesa maleza en busca de refugio. Los cazadores siguieron enseguida las huellas que quedaban en el suelo y el movimiento de las ramas alteradas. Después de una búsqueda muy breve, encontraron a la civeta caída, ataron firmemente la presa y la llevaron de regreso al campamento. Al regresar al campamento, el grupo de cazadores colocó rápidamente la civeta en la zona de preparación y comenzó de inmediato a preparar la comida. Algunos miembros encendieron el fuego, mientras otros limpiaban cuidadosamente la carne, la cortaban en trozos pequeños y la colocaban en ollas de barro llenas de agua para cocinarla. Mientras esperaban a que la comida terminara de hacerse, los miembros se turnaban para añadir leña, mantener el fuego ardiendo de manera constante y vigilar las ollas que hervían lentamente. El aroma de la carne recién cocinada pronto se extendió por todo el campamento. Una vez que la comida estuvo lista, toda la tribu se reunió para disfrutar del alimento y recuperar fuerzas después de la primera cacería. Tras un breve descanso, el grupo volvió a prepararse para otra salida de caza. Al salir nuevamente del campamento, los miembros de la tribu se aventuraron más profundamente en el bosque en busca de otro animal. Poco después, encontraron una manada de jabalíes que usaban sus hocicos para remover la tierra blanda en busca de raíces y alimento bajo el suelo. Usando los arbustos espesos como cobertura, los cazadores se acercaron en silencio y eligieron un jabalí que se había alejado ligeramente de la manada. Cuando alcanzaron la distancia adecuada, varias flechas fueron lanzadas en rápida sucesión y dieron en el objetivo. Herido, el jabalí corrió de inmediato por el bosque, pero pronto perdió las fuerzas y cayó. Los cazadores se acercaron, aseguraron al animal, lo ataron con firmeza y comenzaron el viaje de regreso al campamento. El jabalí fue asegurado con cuerdas para facilitar su transporte. Los miembros del grupo se turnaron para cargar la pesada presa, siguiendo senderos familiares a través del bosque mientras regresaban poco a poco al campamento. Durante todo el viaje, todos permanecieron alerta y observaron cuidadosamente los alrededores para garantizar su seguridad frente a otros animales salvajes. Cuando el campamento apareció a la vista, quienes se habían quedado atrás salieron rápidamente para ayudar a llevar el jabalí hasta la zona de convivencia. Después de colocar la presa en el suelo, el grupo preparó leña, ollas de barro y todas las herramientas necesarias para comenzar a cocinar la segunda comida del día.
La tribu encendió rápidamente otro fuego para preparar una comida con el jabalí recién cazado. Algunos miembros limpiaron cuidadosamente la carne, la cortaron en trozos pequeños y la colocaron en ollas de barro llenas de agua para cocinarla. Mientras la carne hervía lentamente, los miembros se turnaban para añadir leña, mantener el fuego ardiendo de forma constante y vigilar las ollas hirviendo. El intenso aroma de la carne caliente se extendió gradualmente por todo el campamento mientras la comida se acercaba a su punto final. Una vez que el alimento estuvo tierno y completamente cocido, los miembros de la tribu se reunieron para disfrutar de la comida después de la segunda cacería del día. Todos comieron con satisfacción para recuperar fuerzas después de muchas horas de caminar y cazar por el bosque. La atmósfera del campamento se volvió gradualmente tranquila mientras todos seguían disfrutando juntos de la comida caliente.